El martes 15 de noviembre, por la tarde-noche, saltaba la gran noticia de que 2 misiles, supuestamente rusos, habrían impactado en territorio polaco y que al menos 2 personas habrían fallecido por ello. Antes de nada os voy a poner las imágenes. Estas fueron las que se difundieron. Esta fue la primera y esta fue la segunda. Evidentemente aquí vemos el resto de un misil y aquí lo que vemos es el impacto generado de al menos uno de los 2 supuestos misiles supuestamente rusos que supuestamente habrían matado a 2 personas en territorio polaco. Eso era lo único que sabíamos 100% seguro. Y el lugar del impacto fue aquí, a prácticamente 8 kilómetros de la frontera con Ucrania, en un pueblo rural, o sea, es una área, ya digo, pues bastante deshabitada, mucho más que una ciudad me refiero, y de nombre impronunciable, Przewodow. Pero bueno, fue ahí, ¿vale? En ese punto, o sea, realmente es muy cerca de la frontera ucraniana. Tras esta información comenzaron todo tipo de especulaciones e incluso afirmaciones de tuiteros y de medios de comunicación afirmando cosas que no se sabía a ciencia cierta si eran verdad o no. Y eran del estilo: Rusia ha atacado a Polonia, alerta, la primera vez que Rusia ataca a territorio de la OTAN. Se tiene que activar el artículo 5 de la OTAN, que es el de defensa mutua. Empieza la tercera guerra mundial porque la OTAN debe responder militarmente, está obligada a responder al ataque de Rusia. Una locura, de verdad, o sea, una barbaridad. Yo no entiendo por qué hay gente tan precoz, incluso medios de comunicación tan precoces a la hora de compartir información, sobre todo cuando no es 100% verídica o no puedes contrastarla de manera fiable. Y en ese caso de que no puedas contrastarla de manera fiable, lo que tienes que hacer es utilizar palabras como supuestamente, en principio, se cree que, en teoría, a falta de confirmarse, algo así. Pero tú no puedes afirmar: Rusia ha lanzado 2 misiles en Polonia, Rusia oficialmente ha atacado a Polonia. No lo sabes, simplemente no lo sabes, no puedes decir eso, no debes decir eso. O sea, luego decimos que si nos creemos cualquier cosa sin confirmar, que si cuidado con la propaganda de un lado o del otro, que si cuidado con la desinformación, que si no queremos escalar la guerra. Amigos, pues no hagamos estas cosas por Twitter, porque la gente se altera de verdad. Pero bueno, que lo que nos llegaba poco después de la caída de los misiles era lo siguiente: aparentemente 2 cohetes o fragmentos de cohetes, supuestamente de Rusia, habían caído en territorio polaco y habrían matado a 2 personas. Los aliados de la OTAN no sabían más en ese momento, pero es cierto que si hubiese sido un ataque de Rusia de manera deliberada, pues un escenario de guerra sí que estaría más cercano que nunca desde mitad del siglo pasado. Pero en ese momento también ya se barajaban diferentes hipótesis, como que las defensas antimisiles ucranianas o incluso las polacas hubiesen derribado los misiles que iban dirigidos a Ucrania y que los restos de esos misiles hubiesen caído en territorio polaco. También había la hipótesis de que Ucrania hubiese interferido en la dirección, en la navegación de los misiles y los hubiese desviado hacia Polonia de manera no intencionada en principio también. O incluso también estaba la teoría de que hubiese sido un error de Rusia al apuntar a su objetivo en Ucrania y, pues oye, finalmente hubiera dado al lado polaco. Y esto es algo que, por cierto, ya ha pasado en la historia. O sea, a Estados Unidos en 1999 en Serbia ya le sucedió cuando atacó de manera no deliberada la embajada de China en Belgrado. Pero vaya, que el peor escenario, como decía, era confirmar que Rusia había lanzado un ataque deliberado contra Polonia, algo que, de nuevo, demasiada gente dio por hecho. Pero lo bueno de todo esto es que también los memes no se hicieron esperar, y este para mí es el mejor de todos. El misil ruso cruzando la frontera ucraniana. Madre mía, ¿qué me iba a decir a mí que me iba a ir a Polonia? Si eso está muy lejos. Esto tengo que decir que se compartió como a los pocos minutos, en plan a la media hora como máximo de la noticia. No se sabía nada, empezaron los memes. Me parece el mejor meme, sobre todo porque ya digo, al final la situación, os hago un poquito de spoiler, pero no ha sido tan grave como se esperaba al principio, que se iba a montar la tercera guerra mundial. Por eso también no me sabe mal reírme de este tipo de memes, sino entraría un poco en el conflicto moral de reírte de una cosa que no se ha esclarecido. Bueno, más o menos se ha esclarecido. Pero bueno, bromas y risas aparte, sobre todo porque esto, pues ya digo, finalmente ha quedado en nada tan grave como se creía al principio. Cabe decir que este suceso, cuando el misil cayó en Polonia, que esto era algo que sí que sabíamos, pues este suceso coincidió con la reunión del G20 que tuvo lugar el martes 15 y miércoles 16 en Bali, Indonesia. Y esto facilitó que los líderes mundiales pues se reuniesen en ese momento y aparte atendiesen prácticamente en directo a los medios de comunicación para abordar este asunto. De hecho, uno de ellos, y muy importante sus palabras, el presidente de Estados Unidos, José Biden, como nos gusta llamarlo aquí en el canal, dijo que no quería pronunciarse sobre el asunto hasta que no se hubiese hecho una investigación completa y más avanzada, pero
también dijo que, oye, viendo la trayectoria del misil, es poco probable que haya sido lanzado desde Rusia. Y en cuanto al artículo 5 de la OTAN, lo que se creía era que Polonia activaría realmente el artículo 4 y no el 5. El 4 es el que permite a los aliados de la OTAN lanzar una consulta al resto de países en caso de que la integridad territorial o seguridad de uno de los aliados se vea amenazada. Además, cabe remarcar que, aunque se hubiese activado el artículo 5, cosa que no ha pasado, esto no quiere decir que de manera automática la OTAN hubiese entrado en guerra de manera militar contra Rusia. No funciona así. De hecho, el artículo 5 da margen para que los aliados ayuden al país atacado, en este caso Polonia si hubiera sucedido, de la forma en la que consideren según las circunstancias. Por tanto, esto no supone una ayuda necesariamente militar. Puede ser una ayuda económica, pueden ayudarle de manera diplomática, hay muchas más vías. Entonces, los aliados sí tienen la obligación de ayudar con el artículo 5, pero no hay especificada una manera concreta. Pero bueno, ¿cómo acabó entonces el asunto? Pues, en la mañana del miércoles 16, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, descartó que Rusia hubiese preparado o estuviera preparando acciones ofensivas contra el territorio de la OTAN. Y el análisis que en ese momento hacía la OTAN es que el misil que impactó en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, provenía del sistema de defensa aérea ucraniano. Por tanto, no hay indicios de que haya sido un ataque deliberado y que tampoco haya sido cosa de Rusia. De hecho, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo en público que había comunicado ya a la OTAN que el misil que cayó en su territorio era ucraniano y que no invocará ningún artículo, ni el 4 ni el 5. Eso sí, Duda se encargó de remarcar que esto no era culpa de Ucrania, quien esa tarde-noche se intentaba defender del bombardeo masivo que sufrió de Rusia. De hecho, cayeron como más de 100 misiles y ha sido el bombardeo más tocho desde el inicio de la guerra, y que por tanto Duda remarcaba que el responsable último era Rusia por continuar con su guerra ilegal. Así, tal cual fueron las palabras del presidente polaco. Entonces, con la situación clara, al menos por el momento, ¿qué consecuencias puede haber? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Cómo cambia esto el tablero de juego? Pues, por lo pronto, se cree que Ucrania podría utilizar este hecho para pedirle a la OTAN y a la Unión Europea más financiación, sobre todo en un momento en el que, como vimos en noticiarios anteriores, al menos a la Unión Europea esa ayuda financiera comenzaba a flojear en cuanto a en qué forma dársela a Ucrania, porque es verdad que es costoso mantener ese país. Y también puede que Ucrania acabe intentando que la OTAN se implique de manera más directa en la guerra, pero sinceramente a Estados Unidos esto no le interesa para nada, o sea, no quiere que la guerra escale, por tanto esto de que la OTAN se involucre de manera directa es descartable, pero desde ya.